¿Qué es lo que yo propongo a la sociedad colombiana? Que el salario en general, el salario real, es decir, descontada la inflación, crezca como crece la productividad. Del año 2010 a la fecha, la productividad en Colombia, es decir, lo que se hace por unidad de tiempo, ha aumentado un 25%. Y en cambio el salario mínimo real ha aumentado 13%. Es decir, los trabajadores de Colombia, la fuerza de trabajo de Colombia, hombres y mujeres, cada vez producen más por menos. Ganan menos y cada vez producen más. Esa diferencia entre 13 y 25, Vicky, es decir, para lograr cerrar esa brecha ya de 10 años, son 12 puntos, ¿cierto? 12 puntos. Yo hice el cálculo ya, porque solo tengo hasta el 2019, hice el cálculo hasta el 2021 y me da 14 puntos, más 5,5 de la inflación de este año, tienes de 18,5 a 19,5, que debería ser el crecimiento del salario mínimo real si quisiéramos recuperar la capacidad salarial frente a la producción del trabajador que teníamos en el año 2009. Y si usted es presidente, parte de ahí, porque me imagino que la inflación el otro año va a estar más alta. Yo estudio la productividad en el tiempo, 10 años, ya veremos cuánto crece este año y el año entrante, porque me posesiono el 7 de agosto, Vicky. Sí, ya está. Y entonces allí... Lo veo convencido. Allí estudiamos cuánto creció la productividad al final del año entrante y esa brecha de productividad más la inflación que haya es lo que debe aumentar el salario mínimo. Pero aquí hay un problema. La mayor parte de los colombianos no gana un salario mínimo. Y este es una especie de espejismo. La mayor parte de los colombianos no gana salario. No está empleada en una empresa. 46%. No existe la concepción salarial. Recibe ingresos de su trabajo de rebusque. Y el salario mínimo nada tiene que ver con ellos. Es decir, que lo que hay que buscar no es solamente cómo crece el salario real a partir del crecimiento de la productividad en Colombia. Y alguien me podría preguntar, bueno, ¿y cómo crece la productividad? Es decir, cómo los trabajadores y las trabajadoras hacen por unidad de tiempo más cosas. Eso se hace con conocimiento, con inteligencia. Por eso hay que lograr que por lo menos toda la juventud colombiana pueda tener acceso a la educación superior, porque esa es la base del crecimiento de la productividad, que es la base del crecimiento de la riqueza y por tanto del crecimiento de los salarios y de los ingresos de los colombianos. El ingreso de los colombianos depende de la productividad y la productividad depende del nivel de conocimiento general de la sociedad, del intelecto general de la sociedad. Aquí me están preguntando en las redes sociales que cuánto fue. Usted dijo que 28, ¿no? No. No digo que 28. Si queremos cerrar, a ver, concentración, Vicky. ¿Por qué? Si queremos cerrar, de acuerdo a las estadísticas del DANE, yo no estoy usando Pero como aquí. usted me dice que se va a posesionar el 7 de agosto, pues por eso le pregunto la cifra. Por eso la brecha entre el crecimiento de la productividad en Colombia, que hasta el año pasado fue de 25% comparado a 2010, y el salario real 13%, es que para el año entrante más o menos podríamos calcular que esa brecha ha aumentado a 14 puntos, 13 o 14 puntos. Esa es la brecha, es decir, los trabajadores de Colombia y las trabajadoras producen más, pero ganan menos por lo que producen. Esa brecha, que ya son 14 puntos, si la queremos saldar, hay que sumarle la inflación del año entrante, que serán 5 o 4 puntos, y entonces usted tiene una cifra para cerrar la brecha, no para aumentar más de lo que había en el 2009, de 18 a 19,5% de acuerdo a las matemáticas y a los indicadores del DANE en productividad e inflación.